Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a Tony Chopper de One Piece. Espero que te guste. Mide 20 centímetros de alto. Si lo quieres paradito, yo te explico ahí cómo tejerlo paradito, pero es lo mismo. ¿Ok? Entonces, nada más sería pegar las piernas para que quede parado. Espero que te guste mi tutorial y que si te gusta mi tutorial y utilizas mi patrón, me des crédito que la creación es mía. Menciona mi canal y eso me ayudaría muchísimo. Y si quieres hacerme un donativo, al lado del like y de compartir aquí abajito, viene un super gracias, o pagar la membresía. Al lado de mi nombre dice unirse, dale clic y ahí es la membresía de $1 al mes. ¿Ok? A continuación doy la lista de materiales. Hola, buen día. En esta ocasión vamos a tejer a Tony Chopper de One Piece. Este es una petición. Gracias por tu donativo, Juve. Vamos a tejer a Tony como de 20 centímetros. Ay, ya, que no, como que mi cabello no quedó bien acomodado y va a quedar como de 20 centímetros sentado. Voy a hacerlo un poquito más grande para que Juve le quede de 20, porque a ella, como aprieta un poquito la puntada, le queda un poco más pequeño de lo que a mí me sale. Vamos a necesitar para el cuerpo este tono que es como crudo. El short es naranja. La playera es blanco con amarillo. Esa parte es donde estoy sufriendo. Ay, perdón. Porque las franjas son verticales. Y vamos a hacer cambios de color. La gorra que lleva o casco, es un casco, porque es chopper, es de moto. Va a ser en tono azul cielo y tiene como una viserita, es en rosa. La mochila que lleva es azul de este tono, como turquesa. Este gris lo voy a usar para sus pezuñas, porque lleva pezuñas en manos, creo, y pies. Y el café es para los cuernos, ¿ok? Espero que me salga. Vamos a utilizar un gancho de 3. Ay, espérenme. Aquí sí le acerco. De 3 milímetros. También vamos a necesitar fieltro blanco, porque lleva una cruz en la mochila, otra cruz en el casco, y necesito rodear los ojos con blanco, pero no sé qué, si meter estos grandes, que son como de 2 centímetros y medio. A ver, espérenme. No, de 2 centímetros de diámetro, o meterlos de 1.5. Voy a ver cuál de los dos queda. Son botones estilo hongo, pero plano. Y ¿qué más? Creo que ya. Creo que no vamos a meter soporte. Fíjense que yo reniego de este relleno, pero me salió buenísimo. Los muñecos se paran solitos. O sea, entonces si conviene, mire, son como, está duro, porque es duro. Pero sí rellena bonito. Entonces, pues creo que por ahí me voy a ir. Entonces, vamos a comenzar con el cuerpo. Si agrego algo más, ahorita lo voy mencionando de material, pero creo que era todo. Es que lleva
unos circulitos blancos alrededor y cositas así, pero esos los vamos a ir haciendo en el camino. No sé si meterle en tejuela o hacerlos de fieltro, pero voy a ver eso. Entonces comenzamos con el cuerpo. Ok, también nos hace falta fieltro azul para la nariz y gris para unos detalles de los piececitos. Ok, vamos a tejer en color naranja 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Ok, subo con una cadena y tejo la vuelta 2. En la vuelta 2 hacemos un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Por si se me llega a olvidar, para que ustedes sepan que va cerrada con un punto deslizado. Miren, ya terminé. Cierro con el punto deslizado. Ojalá ya me entreguen mi coche. Ya me urge. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Vuelta 4. Vamos a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 7 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, a ver, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces y cerramos con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok, en la vuelta 8 a la 12 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo lo marco porque me pierdo. O sea, siempre me distraigo y me pierdo. Entonces, de la vuelta 8 a la 12, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, miren, llegué a la vuelta 12 y antes de cerrar vamos a cambiar de color. Pero esta es la parte difícil. Ay, no, hasta estoy sudando. Vamos a cambiar a color blanco, pero a la vez vamos a meter el amarillo. ¿Ok? No lo voy a meter ahorita el amarillo, sino comienzo con el blanco.
Ay, perdónenme. Hoy doblamos la punta y cierro la vuelta. Así. Hago el amarre. Y la vuelta 13. Vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, pero antes de cerrar el segundo, no, a ver, espérenme. Si son 42 puntos entre 3, sí, 14. Entonces, hago 3 puntos bajos y en el tercero, ay, ¿qué haré? Vamos a meter el amarillo. ¿Ok? Es que, ¿saben qué? Yo no quiero desperdiciar esta hambre. Me duele mucho, entonces corto el blanco. Digo, sí, corto el blanco. Allí lo corté mal. Era corto, así. Cierro el punto con el amarillo y hago un amarre. Así. Luego tejo 3 puntos bajos en amarillo. 2. Y en el tercero, antes de cerrar, lo cambio a blanco otra vez. Cierro con el blanco, hago el amarre y así lo vamos a hacer durante toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Y tenemos que cerrar con color blanco la vuelta para que al subir quede el blanco. ¿Ok? Entonces, si no, miren, antes de cerrar la vuelta, regresamos y les digo cómo hacerlo. 3 blancos, 3 amarillos. ¿Ok? Ok, miren, ya llegué al último trío, por decir así. Bueno, no es por decir así. Al último trío, llegué al último. Y en el último punto, antes de cerrar, voy a hacer esto. Corto, cierro con color blanco. Hago el amarre. Así. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? Y vean, ya quedó. Ok, miren. Ya, es que escribí el patrón según mis ideas, a ver qué tal sale. Tejí la vuelta 13. De la vuelta 14 a la 16 vamos a hacer lo mismo. 3 puntos bajos de cada color. Y hago lo mismo. Para cerrar el último punto de cada color, cambiamos el color. ¿Ok? Los tejo de la vuelta 14 a la 16 y regreso. ¿Sale? Ahorita todavía no está lo bueno. Lo bueno es en la vuelta 17. Vamos a ver qué tal nos va. ¿Ok? Lo tejo igual que tejí la vuelta 13 de la 14 a la 16.
Ok, miren, llegué a la vuelta 16. Ay, es que ayer ya estaba bien cansada y descansé tantito, pero vamos a seguirle. No, y aparte que me dio ansias esta parte. Vuelta 17. Vamos a tejer 5 puntos bajos, una disminución 6 veces. Y vamos a hacer esto. Miren, hago una cadena, 3 en blanco, cambio a amarillo, así, hago el amarre. Sé que me voy a tardar un poquito en esta vuelta, pero lo tenemos que hacer juntas. Después tejo 2 puntos bajos y ya tengo los 5 puntos. Y tengo que hacer una disminución. Y hago esto. Hago la disminución, jalo y vuelvo a jalar. No, sigue notándose. Ok, vamos a hacer esto. Clavo, clavo, y voy a jalar los 3, pero en blanco. Doblo la punta y jalo los 3. Hago el amarre. Y ya quedó. Luego tejo 2 puntos bajos en blanco. 1, 2. Ahí. Al final vamos a cambiar a amarillo. Así. Y tejo 3 amarillos. Ay, espérame, que no quiero que se metan las partes de atrás. 2. Y aquí cambiamos a blanco. Hacemos el amarre. Y vamos a hacer una disminución, pero como lo estábamos haciendo, para que quede parejo. Clavo, clavo y jalo. Hago el último en blanco. Es un punto bajo. Hago el amarre. Me faltan 4 puntos bajos. Entonces tejo 1, 2, 3 y cambio. A color blanco. Miren, esta parte está feita. Así. Cierro. Hago el amarre. Y llevamos
4 y tejo un blanco y hago una disminución. Clavo, clavo y hago esto. Pero para cerrar la disminución cambiamos de color. Así. Corto y cambio a amarillo. Luego 3 amarillos. Ay, espérame. Espérame. Ahí está. 3 amarillos. 1, 2. Cambio de color. Espérame. Hago el amarre. Y tejo 2 blancos. 1, 2. Y el último es disminución. Hago 1 y 1 y cambio a amarillo. Hago el amarre. Ay. Espérenme que ya perdí. Acá está. Y vamos a tejer 2 amarillos. Cambio. En el segundo cambio a blanco. Hago el amarre. Hago 3 blancos. Es 1, 2. En el tercero cambiamos a amarillo. Hago el amarre. ¿Ok? Y tejo una disminución. Clavo, clavo en amarillo. Jalo, tejo el último en amarillo y otra vez empezamos con los 5. Va. Cambio a color blanco. Hago el amarre. Y tejo 3 blancos. En el último cambiamos a amarillo. Luego tejo en amarillo. Ay, espérenme, que ya agarré otro que no es. Y hago la disminución. Ahí, lo cerré.
Al cerrar cambiamos a blanco. Ok, hago el amarre. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. En espiral no te va a salir este cambio de color. Necesitas cerrar la vuelta, ¿ok? En la vuelta 36, vuelta 18, vamos a hacer, dejen relleno y ahorita regreso. Ay. Ok, vuelta 18. Vamos a hacer punto por punto. Son 36 puntos bajos lo que quedó de la vuelta anterior. Y vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos en blanco, cambio a amarillo, ahí voy, hago el amarre, y hacemos 3 amarillos. En el tercero cambio de color. Ay, espérenme, hago el amarre. Luego tejo 2 blancos. En el segundo cambio el color. Es que lo iba a hacer que se fijaran cada cuando hay que cambiar los colores, pero creo que no está tan fácil. Luego 3 amarillos. 1, 2, 3 y cambio el color. Entonces prefiero mejor que lo hagamos juntos. Y así no va a haber tanta complicación. Es que esta Juventina, le encanta ponerme estos retos de cambios de color. Ay, no. Y lo sufro. Dos blancos. Pero se va a ver más bonito el muñeco. Cambio a amarillo. Así. Luego tejo. Ay, espérenme. Ay, bueno. 3 amarillos. Y en el tercero cambio a blanco. Ahí está. Así. Y vamos a hacer 2 blancos. Cambio a amarillo.
Acá hago el amarre. Así. Luego tejo en amarillo 3 puntos bajos, 1, 2 y cambio a blanco. Hago el amarre. Luego tejo 3, 1, 2, 3 blancos y cambio a amarillo. Hago el amarre. Ahí está. Sé que me cuesta más porque cortó el estambre muy corto, entonces eso no me ayuda, pero lo prefiero. 2 amarillos, corto, cambio a blanco. Otra vez. Y tejemos 3 blancos, 1, 2 y cambio a amarillo. Luego tejo 2 amarillos y cambio a blanco. Tejo 3 blancos, 1, 2, cambio a amarillo. Ay, espérate. Ahí está. Y por último, tejemos 2 amarillos. Y en el segundo cambio a blanco. Cierro. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Y ya quedó. Miren. Ok. En la vuelta 19
Vamos a tejer, hoy ojalá me salga, una cadena. La vuelta es 4 puntos bajos, una disminución. Tejo 3 blancos, así. Hago el amarre. Luego tejo un amarillo y una disminución. Ya saben, clavo, clavo y cambio el color. Ahora, otra vez 4, son 2 blancos. Cierro con el amarillo. Dejen, veo, esta vuelta no voy a cortar. A ver si sale mejor. Porque esto de estar cortando, ay, o bueno, mejor si corto. Así. Corto el blanco. Ok. Luego tejo 2 amarillos. Y vamos a hacer la disminución. Ok. Hice los 2 amarillos. Pero vamos a hacer esto. En el segundo vamos a cambiar de color. Es que tuve que editar el video porque no me salió. Pero miren, cambiamos a color blanco. En el segundo amarillo. Aquí. Hacemos la disminución. Hago clavo, clavo y jalo. Y tejo un blanco. Ay, espérame. Corto, cambio a amarillo. Y tejo 3 amarillos. 1, 2 y en el tercero cambio de color. Así. Y tejo una disminución. Y tejo un blanco. Cambio a amarillo.
Ok. Y cambio 2 amarillos y cambio a blanco. Entonces, cambio, tejo un blanco y tejo una disminución, pero clavo, clavo y cambio a amarillo. Ok. Y tejo 2 amarillos, pero en el segundo cambiamos el color. Hago el amarre. Y tejo 2 blancos. Y hago la disminución, pero lo hago en amarillo. Ok. Clavo. Aquí va a ser diferente. Clavo en blanco. A ver, espérenme que... Ahí está. Clavo en blanco. Corto. Doblo. Clavo en amarillo. Hago el amarre. Y cierro en amarillo. Ok. Tejo un amarillo y tejo otro amarillo. Pero en el segundo amarillo corto y cambio a blanco. Hago el amarre. Y tejemos 2 blancos. Y en el segundo blanco cambiamos a amarillo. Así. Y por último, disminuyo en amarillo. Clavo, clavo. Pero vamos a cambiar a blanco. Hago de cuenta, hago esto. Corto el amarillo. Cierro la disminución con blanco. Hago el amarre. Y cierro con un punto deslizado. Me da un total de 30 puntos bajos. Dejen desayuno
y regreso porque esta parte está bien difícil. Lo que quiero es conservar tantito el amarillo, que no se desaparezca, pero ahorita lo vamos a hacer y vean, va quedando, ahí va quedando. Entonces, ya nada más nos faltarían 3, 4 vueltas. Entonces, vamos, nada más dejen desayuno y regreso. Ok, en la vuelta 20 hacemos una cadena y vamos punto por punto, 30 puntos bajos. Dejo 3 blancos, en el tercero cambio el color, así. Sé que es latoso, pero tengo que hacerlo junto con ustedes porque si no, esto va a salirse de proporción. Luego tejo 2 amarillos y en el segundo cambio el color. Así. Luego 2 blancos. Y en el segundo cambio el color. Así. Hago el amarre. Luego hago 2 amarillos. En el segundo cambio el color. Así. Luego tejo 2 blancos. En el segundo cambio el color. Tejo 3 amarillos. 1, 2. Y en el tercero cambio el color. Hago el amarre. Luego tejo 2 blancos. En el segundo cambio el color. Amarillo. Así. Tejo 2 amarillos. Y en el segundo cambio el color. Tejo 2 blancos.
Cambio el color en el segundo. Dos amarillos. Y en el segundo cambio el color. Me van a decir, es que todos fueron así. No, es que hubo unos que son de 3. Entonces, por ejemplo, se viene el de 3 blancos o algo así. La otra es que si quieren les dejo hacer ustedes solitas las vueltas. Pero miren, mejor lo hacemos así juntas. Miren, por ejemplo, aquí son 3 blancos. 1, 2 y en el tercero cambio el color. Les digo que no todos son 2 blancos o 2 amarillos. Van cambiando. Es que depende a las disminuciones y en dónde cayeron. Entonces es el tejo 2 amarillos y en el segundo cambio el color. Tejo, mire, aquí. Entonces, aquí es donde empieza el problema. Ok. Tejo 2 blancos y cambio el color. Amarillo. Y aquí ya voy a dejar en amarillo. ¿Ven que cambiábamos cuando cerrábamos la vuelta a blanco? No, aquí ya no. Hago un amarillo, cierro con amarillo y vamos a hacer esto. En la vuelta 21. Vuelta 21. Subo con una cadena y tejo un amarillo y cambio el color a blanco. Ok. Esta vuelta 21 van a ser 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Entonces, llevo 2, 3, pero aquí cambio el color. En el segundo blanco. Cambio el color. Y tejo una disminución. Tejo 2 amarillos. Cierro. Y tejo un amarillo y cambio el color. Ay, espérenme. Así. Luego tejo
un blanco, otro blanco, pero cambio el color. Ok, luego cambio amarillo. Y tejo una disminución en amarillo. Así. Y cierro en blanco la disminución. Luego tejo un blanco, otro blanco, pero cambio el color. Amarillo. Luego tejo un amarillo y tejo amarillo, corto, meto blanco, clavo, hago el amarre y jalo los dos. Tejo un blanco tejo un blanco, pero cambio el color. Amarillo. Y tejo dos amarillos. 1, 2 y cambio el color. Y llevo una disminución en blanco. Clavo, clavo y corto. Cambio amarillo. Y tejo dos amarillos y en el segundo cambio el color. A ver, espérenme, ahí está. Cambio el color. Luego tejo uno blanco y tejo una disminución.
Pero para cerrarla, no, sí, la cierro en blanco. No, la cierro en amarillo. Ajá. Sí, era cerrarla en amarillo. Luego, tejo 2 amarillos y en el segundo cambio el color. Luego tejo un blanco y aquí hago una disminución, pero cierro en amarillo. Miren, clavo en blanco primero, corto, clavo en amarillo, ahí, así, hago el amarre, y cierro en amarillo la disminución. Cierro con un punto deslizado la vuelta. ¿Ok? Vean. Va quedando así. Faltan 2 vueltas. La vuelta 22 es punto por punto. Y vamos a comenzar. Subo con una cadena y tejo un amarillo, pero cambio el color, o sea, cierro con blanco. Tejo 2 blancos y cambio el color en el segundo. Luego tejo 2 amarillos y cambio el color en el segundo. Así. Luego tejo 2 blancos y cambio el color en el segundo. Ay, ya se enredó esto. Así. Dos amarillos. Ay, espérenme. Ahí está. No, es un amarillo y cambio el color. Gracias, gracias.
por las que pensaron que me dijeron salud. Ok, luego tejo 2 blancos y en el segundo cambio el color. Luego 2 amarillos y en el segundo cambio el color. Luego tejo un blanco y cambio el color. Amarillo. Y luego cambio tejo 2 amarillos. Ay, espérenme. 1 y cambio el color en el segundo. Así. Luego tejo un punto blanco y cambio el color. O sea, cierro el punto blanco con amarillo. Tejo 2 puntos bajos y en el segundo cambio el color. Así. Luego tejo 2 blancos y en el segundo cambio el color. Ojalá ustedes aprendan a distinguir entre imágenes de inteligencia artificial y de los reales, porque luego la gente cree que no sé, me piden a veces cosas que son de inteligencia artificial y es que no te quedó igual. Pues no soy computadora. Ok, 2 amarillos y cambio el color en el segundo. Es que ahorita estoy viendo de que no está tan perfecto, pero así va a quedar. O sea, es normal. Pero porque llevas disminuciones. Y en la inteligencia artificial se van a ver las líneas derechitas, todas parejitas, o sea, y eso ya es inteligencia artificial. Esto es artesanal. Ok. Terminamos con 2 puntos blancos. Pero el segundo cambio el color.
Y aquí cierro con un punto deslizado. Bien. Ay, Dios. Vamos por la última vuelta. La 18. Vean. ¿Ok? Trato de que quede perfecto, pero no, pues está difícil. Esta parte no se preocupen, ponemos el brazo aquí y no se va a ver. Ok. ¿Por qué menciono esto? Porque la verdad, van a decir unas, es que no te quedó perfecto. No, no me quedó perfecto porque vamos disminuyendo. Y al disminuir, esto se sale de control. Ok. Sigo rellenando. Y vamos a hacer la última vuelta. Es que no sé si dejarle aquí. Estoy pensando. No, ¿saben qué? Yo creo que sí lo dejo con 24 puntos bajos. Ajá, vamos a dejarlo aquí. Voy a rematar. Ah, no es cierto, espérenme. No, ya me acordé. Ok, vamos a tejer la última vuelta. Ya sé por qué. Vamos aquí al cerrar la vuelta anterior, vamos a cambiar a color blanco. Sí. Entonces, la última vuelta, el último punto lo deshago, pero cierro con blanco. Y tenía que haber seguido con blanco. A ver, espérenme. Dejen, corrijo. Es que aquí no debí de haber metido amarillo. No se preocupen, trataré de decir que no cambien el color amarillo. Porque la última vuelta es en blanco y se me había olvidado. Ahí está. Entonces, dejen, hago un amarre. Sí, tenemos que cerrar en blanco. Ahí está. Cerramos en blanco. Y el punto deslizado también es en blanco. Ok, vuelta 23. Vamos a hacer una cadena y tejo. 2 puntos bajos, una disminución. Aquí vamos a hacer clavo, clavo y jalo. Para que no mezclemos colores de arriba hacia abajo. Entonces, 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Sí, se me había olvidado que esto es en blanco. Así. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, ya que terminé, vamos a rematar en corto. Yo creo que vamos a unir con con color carne. No sé, digo con color crudo. Vamos a dejarlo así y miren, así quedó. ¿Sale? Entonces, no se preocupen. Dejamos esta parte al frente, los dos brazos y ya. ¿Sale? Entonces, va a quedar así. Voy a seguir rellenando. Y vamos a comenzar la cabeza. Ay, por lo menos ya acabamos los cambios de color. Ay, que eso ya es gane. Ok, miren.
vamos a hacer la cabeza en este tono. Sé que lleva un casco, eso lo vamos a hacer aparte, pero ahorita hacemos la cabeza solamente. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ay, perdón. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, 3, un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Ay, perdóname, es que alguien me escribió algo que, yo no entiendo para qué me reclaman si estás copiando mis patrones. O sea, si de veras fueran tan buenas, digo, pues tú harías tus propios patrones, no necesitarías copiarme. Pero, ay, en serio. Ok, vuelta 4. Una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regresamos. Ok, en la vuelta 5 hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo. Cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 7 hacemos una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok. De la vuelta 8 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 15. Hacemos una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Así. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 16, vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Ok, vamos a tejer la vuelta 17 y 18 punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, vamos a hacer 2 vueltas más. La 19 y 20, punto por punto. Lo tejo, son 30 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 21 vamos a empezar a disminuir. Una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 22 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, voy a rematar dejando estambre suficiente para unir al cuerpo. Así. Voy a rellenar más porque hay huequito. Así. Ok. Vean la forma de la cabeza. Como un alien. Muy grande de arriba y de abajo un poquito más angosta. Voy a unirla al cuerpo. Vean. Ahí está. Voy a procurar así. Estoy tratando de alinear la cabeza a las partes que se ven mejor de las líneas verticales, que eso quede enfrente. ¿Ok? Entonces, lo uno punto por punto, porque son 18 del cuello y 18 de la cabeza. ¿Ok? Lo coso y regreso. Ok, miren, ya hice el primer brazo y traté de que no se cubrieran las líneas de la playera. ¿Ok? Vamos a hacer una pezuñita. Para esto vamos a tejer 2 pezuñas. Una se remata, la segunda no. Vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Lo tejo, remato la primer pezuña y la segunda no. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Así. Volteo, empujo el centro para arriba y las orillas para abajo. Ya que tenga las 2 pezuñas, vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 3 puntos bajos. Estoy tejiendo la vuelta 3.
3 puntos bajos, agarro la otra pezuña y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me voy a la primer pezuña y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado, pero antes de cerrar vamos a cambiar al color crudo. Cierro con color crudo la vuelta, jalo, hago el amarre, así, y vuelta 4. Subo con una cadena y tejo punto por punto. 12 puntos bajos. 12 puntos bajos. Ay, se me fue la voz. Y cierro con un punto deslizado. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución. 3 veces. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Bueno, ya voy a terminar. 1, 2 y la disminución. Ok. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 6 a la 14 vamos a tejer punto por punto. Son 9 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo, remato dejando estambre suficiente para unirlo al cuerpo. Y lo rellenamos. No tanto para que quede pegado al cuerpo y no quede como en cruz. Ok, miren, ya lo terminé, rematé, dejé estambre y vamos a coserlo entre el blanco y las rayas, ¿ok? El primer bracito, pues ahí sí no hay pierde, nada más estoy buscando que queden las líneas más bonitas al frente. En este caso lo hago así porque acuérdense que pues estoy disminuyendo, voy disminuyendo en las vueltas y no me iban a quedar perfectas, pero no, parece que sí, miren, aquí se desplaza un poco porque disminuí, pero no se ve mal, ¿ok? Entonces, lo coso, remato, ay, y lo mando así. Ay, ahorita lo escondo eso. Es que es lo malo de este relleno, que se sale. Hagan de cuenta que sí. Que si lo clavo y lo jalo, se sale. Miren, entonces, vamos viendo de qué tamaño me quedó. Ay, espero que sí, espero que sí. 18 hasta ahorita, pero me faltan cuernos, me falta casco. Juve, si ves que te queda muy corto,
agrega vueltas aquí. ¿Ves que estas vueltas van parejitas? Ahí agregas y agregas acá en el naranja. Ahí es donde no se te va a deformar el muñeco. ¿Ok? Y es que ya tejí un poquito más apretado y por eso estoy haciéndolo un poco más grande. Vamos a hacer las piernas. Ok, miren, ya tejí la patita que también tiene pezuñas. Vean, así. Entonces, las pezuñitas las vamos a hacer como hicimos las de la mano. Y una se remata y la otra no. Son 6 puntos bajos en cada vuelta y son 2 vueltas. Y vamos a unirlas. En la vuelta 3 dejo una cadena, 3 puntos bajos, tomo la otra pezuña y nos dan 6 puntos bajos. Dejo 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Me paso a la primer pezuña y tejo 3 puntos bajos. 2, 3 y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Y vamos a rematar. Y ya quedó la pezuña. ¿Ok? Entonces, la hacemos a un lado y con el color crudo vamos a tejer el pie. Para el pie tejemos 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. En la vuelta 2 subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 3 hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Algo importante que les iba a decir, si no lo quieres sentado, puedes poner aquí la patita y queda paradito, ¿ok? Es lo mismo, nada más depende de dónde coloques las patitas, es lo que tú quieras, si parado o sentado. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 18 puntos bajos, los tejo y regreso, ¿ok? Punto por punto. Así. Ok. Cuando se me olvide mencionar que cierro con un punto deslizado, ya den por hecho de que todas las vueltas las cierro con un punto deslizado y que subo con una cadena, ¿ok? Es que a veces de la emoción que estoy tejiendo se me olvida, pero es eso. De la vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos. Tomamos el punto completo. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 disminuciones, 2, 3, 4, 5 y tejo 9 puntos bajos. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. A ver, son 8. Así son 8 puntos bajos. Perdónenme, no son 9, son 8. Entonces, dejen corrijo. Y vamos a tejer de la vuelta 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ajá. De la vuelta 8 a la 12, punto por punto. 13 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y... no, pero espérenme. No, de la vuelta 8 a la 10 tejo punto por punto. O sea, es que todo es punto por punto, pero voy a cambiar de color en la vuelta 11 y 12. Entonces, de la vuelta 8 a la 10, punto por punto, subo con una cadena, cierro con un punto deslizado, lo tejo y cambiamos a color naranja. Ok, miren, en la vuelta 11 cambié de color a naranja. Vuelta 11 y 12 vamos a tejer punto por punto. Son 18 puntos bajos en cada vuelta. No es cierto, 13 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato dejando suficiente estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Así, punto por punto. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a unirla entre la vuelta 2, 4, de la 5, de la vuelta 5. ¿Ok? Y la voy a pegar 2, 4, 5. Y la voy a pegar a un costado cerca de del bracito. Miren. ¿Ok? Pellizquito abajo, pellizquito la cadena de la orilla de la pierna. Y así. Procurando que la parte del empeine quede hacia arriba. Ok. Lo coso y regreso. Ok. Ahora, ya que terminé, voy a cortar esta tirita que sobra. Y vamos a pegar la pezuña. Ok. Le voy a poner silicón líquido. Y lo voy a poner en la orillita del pie. Así. ¿Ok? Lo dejo secar. Así. Y ya quedó. Me faltan 2 puntitos aquí en color gris, que igual y lo hago con fieltro. Y necesito azul, ¿saben por qué? Porque resulta que la nariz no tengo en tono azul. No tengo en azul. A ver, aquí está el gris. Tiene que ser gris oscuro. Ok, miren, corté circulitos pequeños. Y esos van aquí.
Así. Vean, ¿ok? Entonces, ya tengo el muñequito en sí. Me falta el casco y me falta las orejas, los cuernos y la trompa. Ok, para los ojos vamos a cortar un cuadrado o más o menos de 2.5 por 2.5, ¿ok? Y vamos a darle la forma. Así. Voy abriendo las tijeras y voy girando el fieltro. Y corto el cuadro para no salirme del tamaño que necesito. Ahí está. Hago lo mismo con el otro. Ok. Vamos a partirla a la mitad y voy a hacer el pellizquito para meter mi ojito. ¿Ok? Miren, aquí estoy viendo que se sale mucho el ojo. Necesito que no sea tan... Déjenme ver el dibujo. Creo que tengo que cortarle como otro medio centímetro. Así. Y entonces, así ya va a quedar. Espérenme. Necesito que sea la pura orillita. Sí, algo así. Ok, y tiene que ir aquí, más o menos. Entonces, corto el otro ojito también. Y miren, sigo viendo como algo disparejo. Así. Y va a quedar así. Ahí. ¿Sale? Entonces, hacemos el otro ojo. Ok, miren, según yo, van a esta altura. Es 2, 4, 6. Entre la vuelta 7 y 8 van los ojos. ¿Ok? Entonces, los estoy abriendo mucho porque espérenme. 2, 4, 6. Ahí. Porque nos falta la trompita. ¿Ok? Por eso no me pinto las uñas, porque como uso silicón, el barniz se me levanta por el silicón. Entonces, por eso no me pinto las uñas. Más tardo en pintarlas que los que ya otra vez ya están igual. Digo, bueno, por lo menos las mantengo a la misma altura. Que ya urge luego cortarlas. A veces sí tengo una comida o algo, me gusta pintarlas, pero no, para hacer amigurumi ya vi que no. No las puedo tener bonitas. Eso está difícil. Ok, ya que está, vamos a hacer la nariz con la trompita. Ok, para la trompita vamos a tejer 4 cadenas más una.
y tejo a partir de la segunda cadena 3 puntos bajos. 2, 3, y en la cuarta vamos a hacer 3 puntos bajos. Ahí está. Y me quedan flotantes, cadenas flotantes. Tejo 2 puntos bajos y en la cadena última tejo un aumento y cierro con un punto deslizado la vuelta. Entonces ya quedó. Ok, me quedaron 10 puntos bajos al final de la vuelta 1. La vuelta 2 hago una cadena, un aumento, 3 puntos bajos, 2, 3, 2 aumentos, tres puntos bajos, un aumento. Y cierro con un punto deslizado. A ver. Cuando mi familia. Ok. En la vuelta 3, no sé si hacer vuelta 3, que es punto por punto. No sé si quede muy alta. Lo voy a tejer con ustedes. Y vemos si queda o no. Es punto por punto. Subo con una cadena, tejo los 14 puntos, creo que son 14. Ahorita veo. Así. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Sí. Y vamos a ver. Y vamos a rematar dejando suficiente estambre para poder unir al cuerpo. Ok. Espérame. Ahí está. Así. Ok, la voy a rellenar y lo vamos a pegar. Lo voy a coser. Y que quede en medio de los ojos. Ok. Pellizquito abajo, pellizquito en la nariz. Lo coso y regreso. Ok, ya quedó. Vamos a hacer un triangulito. En azul. Y vean. Le doy la forma redondeada.
Así. Creo que queda un poquito grande. Espérenme. Así. Parece que es como una chivita. Entonces, espérenme que aquí se... Así. Y le vamos a pegar la nariz. Así. Un poquito más arriba de la mitad de la trompita. Y vamos a hacer las cejas, pero las cejas son en color negro. Ok, ya tengo el nudo. Y vamos a hacer esto. A esta altura me voy al otro lado y escondo el nudo. Clavo ahí mismo y me voy 2 hileras arriba del ojo más o menos y clavo. Me voy al otro lado. Así. Sé que se ve raro, pero es que como no tiene el casco y necesito miren, me faltó uno hacia acá. Y eso, como tengo que hacerlo antes de poner el casco, si no, no me va, no me va a salir. Entonces, así. Y lo mando a otro lado. Me van a decir, es que no lo rematas. No, porque en este caso, como va a estar el casco, lo voy a coser. O sea, lo voy a pegar. Lo puedo dejar así y pegarlo. Al cabo lo va a cubrir el casco. ¿Sale? No hay tanta complicación. Es más, si quieren lo podemos pegar. No me afecta. En este caso no me afecta porque está el casco. En el caso que sea el pelito, pues tampoco te afecta. ¿Ok? Entonces lo dejo ahí y ya quedó. Vean. Sé que se ve raro, pero la forma del muñeco es rara. La verdad. Me falta todavía la mochila, me falta el casco. Voy a descansar un poquito. Es domingo. No sé. Es que luego me aburro. Entonces estaba pensando ya mañana hacer el casco y hacer la mochila. Es que sí me cansé con esto de los cambios de color. De veras que está criminal. Pero no sé, estoy pensando. Ok, ya habíamos avanzado y vamos a hacer el casco. El casco va a ser en tono azul cielo y vamos a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado.
Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. La vuelta la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Ok, vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 4. Hago una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, vuelta 5. Hago una cadena, 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok. Ok, en la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 7. Hacemos una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, vuelta 8. Vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Así. Ok, vamos a hacer esto. Voy a tejer de la vuelta 9 a la 12, punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Yo lo marco porque me distraigo. Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, miren, quedó un poco justo, pero necesito agregar, yo creo que 2, 3 vueltas más. Entonces, vamos a tejer de la vuelta 13 a la 15, punto por punto. Lo tejo, son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Punto por punto. Ok, vuelta 16. Vamos a tejer 32 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. Giro el tejido y de la vuelta 17 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo. Son 32 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena, giro el tejido y otra vez, ¿ok? Lo tejo y regreso. De la vuelta 17 a la 20. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 20 y aquí vamos a tejer la vuelta 21, por decirlo así. Vamos a girar el tejido, tejo una cadena y vamos a tejer 3, 4, 5 cadenas. Digo, 5 puntos bajos. Giro el tejido, vuelta 2, vamos a tomarlo como vuelta 2 y tejo 5 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 3, giro y tejo 5 puntos bajos. Vuelta 4, giro, subo con una cadena y tejo una disminución, un punto bajo, una disminución. Pero vean, la hago de clavo, clavo y jalo todo. ¿Ok? Vuelta 5. Hago una cadena y tejo 3 puntos bajos. Vuelta 6. Giro. Ahí, espérenme. Vuelta 6. Giro y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Giro, vuelta 7, hago una disminución, clavo, clavo y jalo los 3. Y hago un punto bajo. Vuelta 8, hago 2 puntos bajos. Yo creo que es hasta aquí. A ver. Vamos a medir. Sí, hasta ahí. Entonces, voy a rematar. Espérenme, dejen veo la foto del muñequito. No rematamos. Así, de este lado rematamos. Del otro lado no vamos a rematar porque lleva una hebilla, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo del otro lado. Así. Vamos a hacer una cadena sin soltar las puntas, jalo y me da un conejito. Clavo aquí y vamos a hacer otra vez. Vuelta 1, hago una cadena y ahí mismo empiezo los puntos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Giro el tejido y tejo la vuelta 2 y 3 punto por punto. 5 puntos bajos. Déjenlo, anoto para volver a explicarles. Hacemos todo lo mismo que hicimos acá, de este lado.
Ok, miren, en la última vuelta, en la 8, antes de cerrar el último punto, vamos a cambiar a color gris. A ver, espérenme. Ahí está. Vamos a tomar el color gris. Cerramos la vuelta 8. Hago el amarre. Así. Ok. Voy a cortar. Giro el tejido y hago 5 cadenas. 3, 4, 5. Y de este lado lo cierro con un punto deslizado. Así. ¿Ok? Corto, remato y esto lo escondemos. ¿Ok? Ay, espérenme. Clavo la aguja. Y escondo. Así. Y vean. Ah, bueno, tengo que esconder esta tirita también. Así. Y vean. ¿Ok? Ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la visera que lleva aquí. Así. Ok, vamos a hacer la visera. Y para esto vamos a hacerlo con rosa. Miren. Hacemos la cadena, jalamos las puntas, jalamos pero sin soltar las puntas. Y vamos a clavar aquí. En la parte, en los 16 puntos que dejamos libres. Hago una cadena. Y ahí mismo tejo el primer punto, pero tomando la parte de adelante de la cadena. Son 16 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Giro el tejido y tejo la vuelta 2 a la 4 punto por punto, pero tomamos el punto completo. Subo con una cadena cada vuelta y regreso de la vuelta 2 a la 4. ¿Ok? Ok. Miren, lo voy a dejar hasta la vuelta 3 porque 4 ya se vería muy exagerado. Entonces, vamos a rematar. Así. ¿Ok? Y voy a esconder esta tirita. Lleva un símbolo aquí en rosa. Ahorita lo hacemos. Todavía nos falta la mochila. ¿Ok? Así.
Y vamos a tejer el círculo de rosa. Ok. Vamos a tejer 2 cadenas. En la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo. Bueno, ya vamos a terminar. Vean, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 3. Hago una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, para cerrar esta última vuelta, la 3, vamos a cambiar a color blanco. Ok. Hago el amarre. Así. Y tejo la vuelta 4. Es una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, rematamos dejando suficiente estambre para poderlo unir al casco. ¿Ok? Así. Pero espérenme. No, vamos a hacerlo más bien. Llevamos 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Así. 5 veces nada más. No 6. 5. Ajá. Es que el muñequito lo lleva así. Así. ¿Ok? Entonces, 2 puntos bajos, un aumento 5 veces. En color blanco. Dejen, estoy anotando. Y vamos a rematar dejando suficiente estambre para unirlo. ¿Ok? Así. Y lo voy a poner centrado en la parte de en medio. Así. Y tengo que ver que esté centrado así. Aquí voy a hacer esto. Arriba, abajo, toda la orillita y regreso. ¿Sale? Toda la orillita. Y aquí lo voy a unir con rosa. Ok, miren, voy a rellenar tantito, el fondo del casco. ¿Ok? Porque ese queda como flotante. Y miren.
Voy a ponerme el brazalete y vamos a hacer esto. Voy a ir atorando con alfileres el casco. ¿Ok? Tiene que quedar un poquito arriba de las cejas. Y esta parte tiene que quedar pegada. Así. Y esta parte, yo creo también le metemos un poco de relleno. Pero poquito, no mucho. Así. Le puse una cosita de nada. Como si fuera la protección del casco. ¿Ok? Así. Entonces vamos a empezar a pegar. Yo creo que empiezo. Bueno, si quieren estas las despegamos para poderlo pegar. ¿Saben cómo? Empecé por los alrededores y luego ya pego estas tiritas de aquí al lado. Eso va a ser al último. Así. Entonces, quito. Y ahorita la vuelvo a poner. Así. Así. Ok. Así. Y lo voy haciendo por todo alrededor. ¿Ok? Quito este. Quito este. Y quito estos. Y los pego. Miren.
así. Y aquí vamos a hacer esto. Le voy a poner aquí el silicón, pero nada más en un cuadrito. Ok. Y lo pego. Así. Y así. Hago lo mismo del otro lado. Así. Aquí. Así. Ok. Ahora. Ya que quedó, voy a hacer una cruz, una X para el casco. Para aquí. Vean. Le calculo más o menos. ¿Sale? Vean. Ahí está. Y hago el rectangulito. O el cuadrado. ¿Ok? Y entonces. Dejen, veo la foto. Y va así. Lo partí a la mitad. Hago como una V. Y aquí vamos a hacer la V. Así. Vean. Quedó un poquito larga. No se preocupen. Cortamos las puntitas un poco. Y ya va a quedar. Y ya quedó. Entonces, ahora hay que pegarla con el silicón. Así. Me falta ahora los cuernitos. ¿Ok? De un lado lleva algo de adorno y del otro no. Pero dejen, hago uno y regreso. Ok, miren, los cuernitos van así. El otro vamos a ponerle un adorno aquí en gris, que es lo que lleva de este lado. Y en la caricatura van pegados así. Entonces, vamos a tejer un cuernito. Son 4 cuernitos y van pegados de 2 en 2. Tejemos 4 cadenas. 3, 4. Cierro en forma circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. Y tejo de la vuelta 2 a la 10, punto por punto.
4 puntos bajos en cada vuelta subo con una cadena, cierro con un punto deslizado, lo tejo y regreso. Tejemos, para cada lado son 2 cuernitos, ¿ok? Entonces los tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo los dos cuernitos y vamos a pegarlo así. Lo vamos a pegar por un lado, así, y hacemos esto. Y así lo pegamos doblado a la mitad. Y ponemos aquí como lo vamos a hacer. Pero en este lado, en el lado derecho, o sea, tú viéndolo de frente, vamos a hacer esto. Yo le voy a enrollar algo gris. Ok. Así. Nada más el del lado derecho. Del otro lado no. Y vean. Voy a poner silicón aquí. Y lo voy a centrar de tal manera que quede aquí al nivel de la cachucha, no, de la visera, a esta altura. Y van un poco inclinaditos hacia atrás. Si ven, ya quité los alfileres. Y ahora vamos a hacer la mochila. ¿Ok? Ay, sí me gustó cómo quedó. Pensé que no iba a quedar bien, pero sí quedó bien. Entonces vamos a hacer la mochila. Ok. Miren, hay una cosa. En algunas fotos lo veo como un morralito. Y en otras las veo como una mochila diferente. Pero voy a hacerlo como el morralito. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Hago una cadena y tejo 6 aumentos. Y nos da un total de 12 puntos bajos. Y cerramos con un punto deslizado. Vuelta 3. Vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado y regreso. Ok, vuelta 4. Vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. ¿Sale? Ok. Vuelta 5. Hago punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Ok. Punto por punto. Ok.
De la vuelta 6 a la 10 vamos a tejer punto por punto, tomando el punto completo, ¿ok? Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 11 vamos a tejer 12 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o como ven, no, 12, 11 y 12. Giro el tejido y subo con una cadena. Vuelta 12. A la 14 vamos a tejer punto por punto. 12 puntos bajos, los tejo. Y regreso. Lleva una X también en la mochila, ¿ok? Lo tejo y regreso. Ok, vamos a rematar. Y vamos a hacer esto. Bueno, escondo esta tirita. Ya saben, primero clavo la aguja. Y luego hago esto. Que me decía la chica que me pidió el patrón, me está diciendo que yo tejo en las mañanas y a ella le gustan las tardes. Y le digo, no, sí, también me gustan las tardes, pero la luz no me favorece. Y dice, sí es cierto. Le digo, sí, la luz no me favorece. Porque necesito tener luz para los videos. No, pero pues por mí fuera, tejía todo el día. Vamos a hacer una cadena. Sin soltar las puntas, jalo. Y me da una orejita. Aquí. En esta parte de la esquinita donde empecé las 12 puntos y donde termina esto, ahí vamos a hacer esto. Y vamos a tejer, vamos a tejer 25 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A ver, espérenme. Si hago 20 cadenas y vean, aquí en la flotante voy a hacer un punto deslizado. ¿O no saben qué? Ay, bueno, donde está la flotante, pero agarro completo el puntito. Ahí. Y voy a medir. Espérenme. A ver si queda. Sí, sí queda. Entonces son 20 cadenas. Remato. Y del otro lado hacemos lo mismo. Hago la cadena sin soltar la punta. Jalo. Y me voy de adentro hacia afuera. ¿Sí se fijaron? Hago esto. Y tejo 20 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y me voy aquí, donde está la flotante, pero atravieso el punto. Y con un punto deslizado ya quedó. Corto y así.
Y aquí voy a coser los... No, ¿saben qué? Voy a pegarla. Voy a pegar esta partecita o la cosemos. No, creo que la pego. A ver. Así. Espero que seque tantito. Y le pego la X. La X ya saben cómo la hacemos. Vamos a calcular el cuadrito. De qué tamaño la quiero. Y regreso. A ver, espérame. Ya sé qué voy a hacer. Así. Así. Entonces, calculo el cuadrito. Así. Más o menos. Miren, así. Entonces, lo partimos a la mitad. Hago la V aquí. Y otra V acá. Corto. Corto. Y ya quedó la X. Y la pego. Ok, miren, ya quedó. Entonces vamos a ponerle la mochilita. Porque sin la mochila creo que él no es nadie. No, no es cierto. Es que creo que sí. Es importante la mochila. No he visto todos los capítulos de One Piece. No me maten. Pero... Ay, a ver si no me censuran el video. No me desuscriban porque... No, no inventen. No le he visto, no le he podido ver. Nada más sé que este muchacho tiene poderes, pero no sé ni por qué ni nada. Y no sé ni quién es este que estoy tejiendo, pero bueno, es el típico. Ok, miren, ya terminé. Ay, vamos a ver cuánto midió. Porque... Ay, 20 centímetros. 20 centímetros. Bueno, lo intenté. Es que quería que midiera un poquito más. Pero espero que a ella sí le quede de 20. Porque es que esta Juventina teje un poquito apretado. Y entonces me está diciendo que sí le tiene que agregar. Pero ya te había explicado en dónde le tienes que agregar. Para que no te... que es en esta parte de la naranja y de las primeras vueltas de amarillo. Ahí es donde puedes. Y otra más en el cuello. Con eso yo creo que te alcanzan los 20 centímetros a ti. ¿Ok? Entonces, espero que te haya gustado, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Si tejiste mi creación, porfa, te pido de la manera más atenta que me des mi crédito. Menciones de dónde sacaste el patrón, por favor, porque he visto que muchas hacen las creaciones y ni siquiera me mencionan. Entonces esto sí se me hace un poco injusto. Ojalá sí me des mi crédito y que apoyes mi trabajo. Yo te ayudo, pero tú también ayúdame a que me vean y pon el link donde lo sacaste o me menciones, que me menciones, ya con eso me da muchísima ayuda y es lo justo, porque digámoslo así, es lo justo. Esta es mi creación y entonces tú te estás copiando mi creación, pero pues dame crédito, nada más dame un crédito. Si te gustó y me quieres dar un donativo, aquí abajito al lado de like, luego viene compartir y luego viene el super gracias. Si no, al lado de mi nombre dice unirse, ahí pagas una membresía de $1
al mes. Eso me ayudas muchísimo para seguir comprando material y yo poder seguir tejiendo y subiendo más patrones. ¿Ok? Yo no cobro los patrones, así que yo te ayudo, tú ayúdame, y si quieres compartir con gente que sepas que le va a gustar mis creaciones, también te lo agradezco. Esto también es una gran ayuda. Espero que te guste. Nos vemos en el siguiente tutorial.